En la vida se nos pueden presentar muchas oportunidades, grandes oportunidades que si no estamos preparados, si no estamos alertas, esas oportunidades pueden pasar desapercibidas en nuestras vidas. Tal vez podríamos aprovechar algunas y obtener alguna recompensa aquí en la tierra, pero si debemos estar alertas para aprovechar toda oportunidad que sea de beneficio para nuestras vidas, ¿cuánto más aprovechar el llamado que el Señor nos ha dado? Aprovechar la gracia de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Aprovechar todos esos recursos, todas esas dádivas buenas, todos esos dones perfectos que han venido de nuestro Señor hacia nuestras vidas, que muchas veces sin darnos cuenta ahí están y no las aprovechamos porque no tenemos el entendimiento activado, no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos para poder ver esa gloria de Dios, para poder ver el reino de Dios que está en nosotros, que está alrededor de nosotros, y cuántas cosas el Señor nos muestra y nos da para poderlas aprovechar. Si no aprovechamos las cosas, entonces vamos a sufrir gran pérdida. La enseñanza del día de hoy es la última enseñanza número 6 de esta primera parte de la gracia de Dios. El versículo base es 1 Corintios 15:10. El título, aprovechando bien la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está hablando el apóstol Pablo y él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo fue el apóstol más grande de los tiempos bíblicos. Aunque los otros apóstoles habían estado con el Señor físicamente, fue el apóstol Pablo, no conoció físicamente a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, sino que el Señor se reveló al apóstol Pablo de una forma posterior. Y fue contemporáneo de los otros apóstoles, de Pedro, de Juan, de Santiago y otros apóstoles que estuvieron con el Señor de una forma presencial. Sin embargo, el apóstol Pablo, él dice que ha trabajado más que todos ellos, pero no él, sino la gracia de Dios conmigo. Necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es el medio por el cual el Señor nos otorga todos los recursos para hacer la obra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Necesitamos aprovechar la gracia de Dios para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, para que un día nosotros podamos aspirar a que realmente podamos acceder a esa gran recompensa, a esa recompensa eterna que es estar en presencia con nuestro Dios, estar en presencia de nuestro Creador en un reino totalmente glorioso. Por eso en 2 Timoteo 1:9 el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de los tiempos, desde antes de los siglos, desde antes de la creación del mundo, el Señor ya había manifestado su gracia a través de un plan redentor. Y esa gracia nos define, esa gracia nos da un propósito. No es un propósito terrenal, no es un propósito vano, un propósito temporal, sino es un propósito que se ejecuta en la tierra, pero que tiene repercusión en la eternidad. Dice que no nos llamó conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor tiene un propósito, pero ese propósito es el propósito que define nuestras vidas también.
El propósito de nuestra vida está definido por el propósito de Dios que nos dio a través de ese llamado por medio de la gracia. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos aprovechar la gracia de Dios? Viviendo en santidad. Ser santo significa estar consagrado a Dios, estar apartado de Dios, no contaminarse con las cosas del mundo, con las filosofías del mundo, sino estar enfocados en el Señor, en las cosas de arriba, buscando las cosas eternas. Aunque hagamos muchas cosas aquí en la tierra, siempre van a tener un sentido cuando nosotros realmente las usamos para un propósito eterno. Por eso el apóstol Pedro en 1 Pedro 4, 2 y 3 dijo de esta manera, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Mucho tiempo vivimos sin Dios, mucho tiempo vivimos sin Cristo, mucho tiempo vivimos separados de Él, buscando cosas que no satisfacían nuestras vidas, en un camino torcido, en un camino desviado, en un camino que nos estaba llevando a la muerte, pero a través de su gracia el Señor nos hizo un llamado a su salvación, un llamado a una restauración. Y a partir de ese momento nosotros tenemos que luchar día con día para que la gracia de Dios no sea en vano, ese llamado no sea en vano. Esa oferta que el Señor nos hace, esa invitación, no sea en vano. Y todas esas dádivas, todos esos regalos, todas esas cosas que el Señor nos da, que no sean en vano en nosotros. Vano significa que termine, que llegue su culminación, como las cosas de esa tierra. Un día van a tener un término. Esas son cosas vanas. Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, basta el tiempo pasado, ok, y el tiempo pasado el Señor nos puede perdonar todos esos pecados. El Señor nos redime, el Señor nos liberta de ese pecado, pero tiene que ser que ya baste ese tiempo. A partir de que el Señor se reveló a nuestras vidas, tenemos un gran compromiso delante de Él, de no volvernos a revolcar en esas cosas que son del mundo. Tenemos un compromiso de vivir en santidad, de perfeccionar la santidad, de madurar, de darle un fruto al Señor y de luchar día con día hacia un crecimiento que realmente en nuestra vida pueda ser agradable delante de los ojos de Dios y así un día recibir la recompensa eterna. Amén.